Universidad Martí presenta la conferencia Pensamiento Crítico Reflexivo en Educación Superior, impartida por la doctora Berta Judith Wilka Condori. Ella es licenciada en Educación, magíster en Gestión de la Educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, docente, formadora de maestros en la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico, especialista en formaciones en servicios de educación, docente y asesor en investigación educativa, doctora en Educación por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, con experiencia profesional durante 15 años. Recibamos a la doctora Berta Judith Wilka Condori. Salima Perú, a toda la audiencia y agradecer de manera especial a la doctora Erika Rodríguez y a todo el equipo organizador por la oportunidad de compartir nuestras investigaciones y brindar así de esta manera un aporte a la comunidad académica de los países de Latinoamérica congregados hoy en este magno evento. Sé que estamos un poco de repente agotados, la jornada ha sido larga, pero esperamos cerrar justamente estas secuencias que a continuación finalizan con la presentación de la mía. Esta disertación que se presenta es una aproximación del estudio del pensamiento, ¿sí?, a partir de una revisión teórica epistémica y una mirada retrospectiva de los principales aportes de las corrientes teórico-científicas, principalmente desde la perspectiva experiencial reflexiva. El contenido de esta presentación la he organizado de tal manera que se centran en 4 tópicos. Un análisis contextual que estamos mirando día a día, desde el día de ayer hasta hoy, seguramente lo haremos mañana en todas las presentaciones, porque no somos los mismos. Hay un antes de la pandemia y un después de la pandemia. Como segundo punto, presento la revisión epistémica del pensamiento crítico reflexivo, una revisión justamente teórica en retrospectiva de estos aportes principales. Un tercer punto es la importancia del pensamiento crítico reflexivo en educación superior. Y como último punto, pero no por ello menos importante, la aproximación al perfil crítico reflexivo de un profesional. Estamos observando 2 imágenes, no sé si pueden visualizar, me comentan, yo no los puedo observar, imagino que sí, cualquier situación por favor me avisan. Estamos observando 2 imágenes. Sí, todo Gracias. lo podemos apreciar, doctora. Muy bien, estamos observando 2 imágenes. La presencia de COVID-19, que ha cambiado la dinámica de todos los sistemas mundiales. Pero también la otra imagen, una mirada observando a la distancia a un contexto de incertidumbre, de miedo, un contexto que se presenta también hoy en día como una oportunidad. Este contexto de pandemia que vivimos hoy ha puesto en jaque a estos sistemas, a toda la edad entera y a cada uno de nosotros. Sin embargo, debemos mirar esta situación como una oportunidad de cara a una nueva normalidad. Esta nueva normalidad nos presenta en estos escenarios. La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación de Ciencia y la Cultura presentó en el 2020 justamente un marco para guiar y orientar la respuesta educativa a la pandemia por la COVID-19. Esta orientación son los aspectos fundamentales de los procesos de enseñanza-aprendizaje, realizados desde la modalidad a distancia. Y en este contexto nuevo, modalidad a distancia, nosotros tenemos nuevos conceptos que forman parte ahora de nuestro vocabulario. Nueva normalidad, incertidumbre, a todo nivel, político, social, económico, cultural, educativo, una situación de miedo, de tensión, de estrés, pero ya en el plano educativo, un contexto de educación remota, educación en línea, que ha hecho que, como los ponentes que antecedieron a mi presentación lo han mostrado,
las grandes respuestas a esta nueva normalidad, pero también las brechas de desigualdad y de poca oportunidad para miles de niños, de jóvenes y de adultos. En estos momentos en el que los aprendizajes están realizando de la modalidad a distancia, el papel de los docentes como garantes del éxito de este aprendizaje es aún hoy en día más esencial. Este motivo, este informe que difunde en alianza estratégica con la Universidad de Harvard y la OCDE como respuesta educativa a la pandemia, pone énfasis en la necesidad de generar, poner a disposición maestros y profesores que buscan las tecnologías, que hagan uso de esas tecnologías y de recursos educativos, pero algo más, algo muy importante, experiencias significativas en el campo. Por este motivo, justamente ha creado ese espacio de recursos didácticos y pedagógicos que han puesto a disposición docentes en Iberoamérica para poder visualizar estas experiencias, estrategias, desde las estrategias pedagógicas, didácticas, para promover aprendizajes. Pero también tenemos un contexto mundial, un contexto global, que no es nuevo. Este contexto de marcos generales orientadores que venimos visualizando, que conocemos muchos de los que me acompañan, quizás sean de la carrera de la docencia, o de repente profesionales están vinculados a la enseñanza. Este contexto global se planteó desde el informe de Jacques Delors, en la UNESCO, en el año de 1996. En este informe, Delors afirmaba que para la educación, bien atentos, para la educación del siglo XXI se tenía una doble exigencia. La primera, que esta educación del siglo XXI tenía que estar preparada para transmitir masiva y eficazmente un volumen cada vez mayor de conocimientos teóricos y técnicos, adaptándose a los cambios. Hoy lo estamos viviendo. Los que vivimos son momentos justamente de una información abrumadora. Gracias a la tecnología hoy podemos estar comunicados y podemos encontrar miles de artículos, papers, libros, presentaciones en la web. Pero existe una doble exigencia que Jacques Delors nos planteaba, que se debería de hallar y definir las orientaciones individuales y colectivas para utilizar de forma sabia esos conocimientos. ¿Lo estamos haciendo? Delors también nos hace recordar que ya no basta con que cada individuo acumule al comienzo de su vida una reserva de conocimientos a la que podrá recurrir después sin límites, como lo hacemos con el uso del Internet. Se debe procurar las condiciones para aprovechar y utilizar esos conocimientos durante toda la vida. Actualizar, profundizar y enriquecer es el primer saber y debe de adaptarse a un mundo de permanente cambio como el del medio. Esta concepción de educación de Jacques Delors plantea justamente los famosos pilares de la educación, los famosos 4 pilares del conocimiento también. Esta concepción de la educación debería llevar a cada persona a descubrir, a despertar, a incrementar justamente las posibilidades creativas, actualizando como Jacques Delors planteaba este tesoro escondido en cada uno de nosotros, lo cual supone trascender una visión puramente instrumental, mecanizada, tradicional de la educación, para ser percibida como esa educación que busca la realización plena del individuo, la realización de su ser persona, aprender a ser, a formar de manera integral y holística. Estos 4 principios, aprender a conocer, aprender a ser, que involucra el desarrollo de la identidad, el desarrollo de la autoestima, pero también aprender a vivir juntos o aprender a convivir, fundamentales. Estos principios en el plano educativo ya marcaban una pauta desde los años 90. Hoy siguen siendo vigentes y seguirán siendo vigentes. Es así que UNESCO
con el Foro Global en el Río de Janeiro en el año de 2012, planteando la Agenda del Desarrollo Sostenible, adoptó 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocidas como las ODS, aprobado en el 2015. Estas ODS, específicamente el punto número 4, es el que reserva educación con la finalidad de ofrecer una oportunidad para poner al mundo en camino a un desarrollo más próspero y sostenible. Hoy, la pandemia ha puesto en jaque a muchos sistemas, dentro de ellos el sistema educativo. Todas las instituciones estamos replanteando nuestras estrategias, replanteando nuestros planes curriculares, remirando nuevamente qué es lo que funciona, qué es lo que está en este momento funcionando y qué es lo que funcionará después cuando retornemos a esta nueva normalidad. Textualmente, para el 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. Se está haciendo, antes de la pandemia se hacía, lo estamos logrando. ¿Qué es lo que está sucediendo en este contexto? Hay un reto, hay un desafío, hay una remirada permanente de los procesos. Confrontando también este análisis del contexto, voy a mencionar aquí al estudio y el aporte de Fernando Reimers y Chung, ha realizado un estudio sobre la enseñanza y el aprendizaje para el siglo XXI en 6 naciones: Chile, China, India, México, Singapur y Estados Unidos. Este estudio es un estudio comparativo, ¿sí? Es un estudio y es una iniciativa de innovación en la educación global de la Escuela de Posgrado de la Educación de Harvard, en colaboración, ¿sí?, para la realización de la investigación, como les decía, comparada en el año 2013, pero que plantea como objetivo fundamental entender, estemos atentos, entender de qué forma las instituciones de educación básica, aquí en el Perú educación básica, educación superior, educación básica, están proveyendo a la juventud, a estos jóvenes que van a acceder a las universidades, a estos jóvenes que van a acceder a las aulas, ¿sí?, de educación superior, las competencias necesarias para la vida, las competencias necesarias para el trabajo y la participación ciudadana en este siglo XXI. Uno de sus objetivos es fortalecer las capacidades, que la letra dice en la lámina, de los maestros y de otros educadores para construir oportunidades de aprendizaje que ayuden justamente a que estos estudiantes desarrollen una gama de competencias cognitivas, sociales, emocionales. Desde el día de ayer hasta hoy hemos observado en las distintas ponencias cuán importante es la vocación, cuán importante es el manejo de las emociones, cuán importante es el manejo o el reconocimiento del otro, ¿no? Fundamental para el desarrollo de una vida plena, participación económica y cívica, además de contribuir al logro de estos objetivos de desarrollo mencionados anteriormente. Bajo este panorama contextual, también de aportes, me gustaría que cada uno de ustedes se tome unos segundos para responder a esta pregunta. ¿Qué tanto puede la educación contribuir a la formación de ciudadanos responsables? Nos damos unos segundos. Claudia Finkelstein ha escrito el año pasado un artículo muy interesante que está en la lámina y ustedes pueden revisar, sobre la enseñanza en la universidad en tiempos de pandemia, ¿no? Claudia hace un análisis, presenta algunas reflexiones y orientaciones pedagógicas con el propósito de ofrecer a todos los docentes de las universidades recomendaciones, herramientas e ideas que puedan resultar útiles para repensar la enseñanza y enriquecer las aulas virtuales en este periodo de restricciones, de esta nueva normalidad. Y entre estas reflexiones identifica 3 que quisiera destacar. Redefinir las propuestas educativas en la universidad y en la enseñanza virtual. Esto obviamente se convierte en un desafío, porque tenemos que preguntarnos, ¿qué estamos enseñando? ¿Qué significa formar un profesional? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Estamos utilizando estrategias correctas? ¿Realmente estamos formando profesionales que van a responder a las exigencias y a los retos del siglo XXI y del mundo?
ponentes que me antecedieron manifestaban cuán importante es el desarrollo de múltiples habilidades y competencias, no solamente de las que se van a mencionar en esta ponencia, sino de las otras que hemos venido identificando a lo largo de estas presentaciones. Implica también, entonces, bajo la reflexión de Claudia, que la articulación de la teoría y la práctica deben tender hacia la generación de procesos genuinos de aprendizaje y también hacia la adquisición de conocimientos, actitudes y formas de operar en función a una práctica profesional reflexiva. Es momento de remirar lo que hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, para qué lo hacemos. Tarea urgente y permanente en el campo educativo. Yo invito para que ustedes puedan acercarse a la literatura, ¿sí? De repente para profundizar estas reflexiones. Dentro de la presentación epistémica o el análisis epistémico del pensamiento crítico reflexivo, parte de la revisión múltiple de teorías y aportes en retrospectivo, ¿no? Y en esta presentación voy a hacer énfasis a algunos autores que han ido orientando esta perspectiva experiencial, esta perspectiva reflexiva del pensamiento crítico. Y así tenemos, ¿sí?, que allá por los años 70 aproximadamente, se gestó un movimiento sobre pensamiento crítico liderado por Richard Paul, que es uno de los teóricos más importantes sobre el movimiento del pensamiento crítico. Él ya afirmaba que no se debe poner mucho énfasis en una sola definición. Él identificaba ciertas tendencias en la comprensión, definición del pensamiento crítico. Y es así que se presentan a través de olas, lo ha denominado Richard Paul, el análisis justamente de este pensamiento. Mucho antes, por supuesto que hay aportes, ¿no? Desde la época clásica, desde la época media, moderna, si queremos utilizar un poco la línea histórica, pero he querido enfatizar estos que son más cercanos, ¿sí?, al análisis justamente de las propuestas que vamos a identificar en las láminas. La primera ola se define desde los años 1970 hasta 1982. Esta primera ola está basada en la lógica, en la argumentación, ¿sí? Tuvo el propósito de ligar el pensamiento crítico con la capacidad argumentativa formal de los estudiantes como una herramienta para justificar mejor los juicios. Tenemos a Ennis, Littman, Dewey, dentro de alguno de los teóricos que orientan esta primera ola y la definición del pensamiento crítico. Un pensamiento crítico comprendido de manera o estructurada desde la teoría de la lógica formal. Una segunda ola desde los años 80 hasta 1993 complementan la propuesta anterior con habilidades de reflexibilidad, ¿sí? Esta segunda ola, para efectos del análisis de Paul, se caracterizó por un conglomerado de investigaciones de diversas disciplinas, que incluyó los elementos que habían quedado ausentes en la visión anterior. Y es estrictamente desde la lógica del pensamiento crítico. Adicionalmente, habría que mencionar que en vez de ampliar su concepto de lógica, buscaron erradicarlo, ¿no? Y convirtieron al pensamiento crítico en una habilidad específica para ciertos dominios. Y como representantes de este proceso están Sternberg, Ennis, Paul y Fazione en el año 90. Y existe una tercera ola, una tercera tendencia o perspectiva para el análisis y estudio del pensamiento crítico, desde el año 94 hasta la fecha. Es una ola, una tendencia un poco más integrador, no solamente como la primera que basaba su fuente o el fundamento desde una mirada o desde un proceso netamente cognitivo o mental, sino alude a los planteamientos de Peter que plantean justamente las habilidades mentales, pero también las disposiciones o las habilidades o las actitudes que van a complementar el desarrollo del pensamiento crítico. Por eso la tercera ola busca integrar el rol de las emociones, valores y subjetividad a los criterios racionales y lógicos del pensamiento. Y tenemos a los autores Ennis, Fazione, Paul Elder y Moore, entre muchos más, que contemplan esta integración de la definición del pensamiento crítico. Ustedes pueden revisar también en Suárez, Pavón, Villases y Martín, 2018, Pensamiento crítico y filosofía con nuevas tonadas, de bibliografía colombiana, para revisar esta propuesta, este análisis. Continuamos. Tenemos en esta línea epistémica de revisión teórica también la propuesta
del famoso reporte Delphi, ¿no? Este panel de expertos que congregó a 46 hombres y mujeres de todas las partes de Estados Unidos y de Canadá, y que presentaban el aporte de muchas disciplinas académicas, ¿no? Como las humanidades, ciencias, las ciencias sociales, educación. Este proyecto de investigación duró bastante tiempo, 2 años aproximadamente, y el trabajo resultante de esta investigación se publicó bajo el título de Pensamiento Crítico, una declaración de consenso de expertos. Peter Facione, en el 2007, en el libro de edición Pensamiento Crítico, ¿qué es y por qué es importante?, plantea algunas reflexiones que en esta lámina están precisadas. El pensamiento crítico es un juicio deliberado y autorregulado que se usa para interpretar, analizar, evaluar e inferir, así como explicar las consideraciones conceptuales, metodológicas de criterio, evidencias de contexto que fundamentan el juicio del sujeto. Este pensamiento crítico es una herramienta esencial para la indagación. Es una fuerza liberadora en la educación y un recurso poderoso en la vida personal y social. Vinculamos estos elementos o características o habilidades, algunos le denominan componentes del pensamiento crítico, habilidades y disposiciones. Y lo vinculamos, ¿por qué?, con el plano educativo. Y aquí quiero recordar al gran Paulo Freire, que mencionaba que la pedagogía crítica, ¿sí?, es fundamental e importante. Ya en su gran obra de la pedagogía de la autonomía en el 2004, Paulo Freire planteaba una invitación a pensar acerca de lo que los maestros deben saber y lo que los maestros debemos de hacer en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esta reflexión no solamente vincula a un maestro que enseña en educación básica en el Perú, en los niveles de inicial, primaria y secundario o educación superior, sino que a todo profesional que asume el rol, ¿no?, de docente en las distintas carreras. Paulo decía que justamente los maestros deben saber lo que justamente tienen como norte y sentido para lograr aprendizaje significativo. Sobre todo cuando el énfasis está en educar para transformar, para buscar la igualdad y la inclusión entre todos los individuos. Tarea vigente hasta la fecha, tarea actual, ¿no?, a la fecha. Desde esta perspectiva de revisión teórica, vamos a remirar también el aporte de Agustín Campos sobre el pensamiento crítico. Agustín Campos plantea justamente esas líneas, estas perspectivas. Menciona que desde la psicología cognitiva, el pensamiento crítico, ¿sí?, enfatiza el conjunto de procedimientos y operaciones del pensamiento. Hacen que desde la propuesta, desde la psicología cognitiva, se define el pensamiento crítico también de distintas formas, como por ejemplo pensamiento creativo. Finalmente, estas orientaciones están asociadas a los procedimientos y a las operaciones del pensamiento. Desde la línea filosófica, ¿sí?, y ahí podemos recordar a Richard Paul, entre otros también, reconocen que el pensamiento crítico es un proceso del pensar, de guiar al establecimiento de creencias e impactar en la conducta de las personas. Propuesta de comprensión que debe orientar justamente las creencias, ¿no?, y generar acción en el sujeto. Desde la psicología conductual, ¿sí?, el pensamiento crítico afirman que está vinculada básicamente con la tarea educadora y el cambio conductual. Define a las tareas asociadas al resultado final y a las metodologías del docente. Vinculadas, como dice en la lámina, con el resultado final, con la identificación de metodologías para desarrollar el pensamiento crítico, básicamente, ¿sí?, en temas de pedagogía, de didáctica, de estrategia, básicamente. Y Agustín Campos también plantea desde la línea de la especialización del contenido. Desde esta línea de los especialistas del contenido se afirma que el pensamiento crítico evidencia la enseñanza justamente de este pensamiento en diferentes áreas del conocimiento. Plantea que los estudios especializados o de tratamiento transversal del pensamiento crítico son posibles. Ambas son posibles, desde las áreas disciplinares específicas, otras desde el área transversal. Pero creo que aquí es fundamental reflexionar sobre la importancia de los aportes de los teóricos e identificar que el desarrollo de un pensamiento crítico reflexivo tiene que ser una competencia transversal. Así lo manifiestan
¿sí? Desde el contexto global, el análisis de los documentos orientadores. Por eso es que en la lámina usted puede encontrar una línea, una flecha, que implica que el pensamiento crítico no solo es un proceso mental de raciocinio, sino se involucran emociones, valores y principios, ¿no? Dentro de esta ruta de definir o entender y comprender el pensamiento crítico reflexivo. Siguiendo el análisis de esta investigación teórica, se construye justamente el análisis desde la propuesta de 3 autores base: Dewey, Passione y Paul Elder. John Dewey, desde el año 1938, ¿sí? En realidad desde mucho antes, desde 1910, planteaba justamente la importancia de la experiencia y la reflexión para lograr o construir los conocimientos. Dewey define el objetivo del pensamiento reflexivo como la acción activa del pensamiento, que contempla el análisis y el cuestionamiento de creencias o conocimientos. Dewey transporta esta teoría al campo educativo, centrándose en el vínculo entre el proceso educativo y el pensamiento reflexivo. Entonces, reconoce que toda experiencia influye en los actores educativos, en los sujetos: sujeto maestro, sujeto estudiante, sujeto familia, comunidad. Por otro lado, tenemos los planteamientos de Peter Passione, quien señala que el pensamiento crítico es un proceso cognitivo construido a partir de la reflexión, el análisis y el razonamiento. Alude al desarrollo de estas habilidades esenciales del pensamiento crítico: habilidades cognitivas y disposiciones. Las habilidades cognitivas como entendidas como aquellos procesos mentales, y las disposiciones entendidas o comprendidas como aquellas actitudes. Y algo muy importante, en el año 2007, plantea justamente el proceso de autorregulación para lograr el pensamiento reflexivo. No solamente las habilidades como la interpretación, el análisis, la evaluación, la inferencia, la explicación, sino también añade la autorregulación como un proceso muy importante en estos procesos, ¿no? Y tenemos a Richard Paul, que plantea justamente la propuesta de una perspectiva un poco más filosófica. Define el pensamiento crítico como este acto de reflexión que busca un nuevo conocimiento a partir del análisis de conocimientos previos, la confrontación de estos conocimientos previos con los nuevos, con los conocimientos actuales. De esta manera le permitirá al sujeto tomar decisiones a partir de una evaluación. Esta toma de decisiones debe contemplar justamente la contrastación de esos saberes y experiencias con otros sujetos. Por eso es muy importante favorecer la comprensión, y él alude a 3 elementos importantes que vamos a ir también precisando a lo largo de esta exposición: análisis, reflexión y transformación en el desarrollo del pensamiento crítico. ¿Por qué es importante el pensamiento crítico reflexivo? El pensamiento crítico reflexivo se convierte en una competencia esencial en la formación de todo profesional. No es el único, pero creo que también es uno de los importantes. Un profesional que no solo se someta a procesos automáticos, mecanizados, sino que sea capaz de cuestionar, analizar, interpretar, redefinir sus ideas y resolver problemáticas que requieren su atención desde el plano personal hasta el plano social. El día de ayer, déjeme revisar aquí los apuntes, hemos estado, y quienes están escuchándome ahora han estado atentamente anotando seguramente como yo las ponencias. Y evoco a la ponencia del primer ponente, en este caso del doctor Holguín, que el día de ayer aludía a la temática de innovación. Y él nos hacía esta invitación: ¿qué es innovar? ¿Cómo definimos la innovación? Implica transformarse, decía él. Un pensamiento que transforme. No solo un pensamiento que transforme de manera abstracta, sino un pensamiento o conocimiento, también lo denominó, que transforme y que impacte, que genere acción. Profesionales que se van a formar o forjar en distintas casas universitarias, que no solamente tengan el bagaje de conocimientos, que en la práctica, ¿sí?, aludan justamente a generar transformación. Generen
esta transformación, como lo decía textualmente aquí, reviso mis anotaciones, generar soluciones desde la emanación de conocimientos, pero también profesiones o carreras ¿no? profesionales que van a brindar servicios a la comunidad. Y de esta manera tenemos nuevas oportunidades, decía él, para impactar positivamente en el otro, en la sociedad. Importantísimo. Por eso es que aquí estas 4 ideas que enfatizo, iniciaría con la primera, que el desarrollo de este juicio crítico reflexivo permite la comprensión contextualizada, situada, reflexiva, que cuestiona y evalúa juicios y acciones. Permite la formación de individuos más autónomos, con capacidad para entender la realidad, con capacidad para realizar una lectura del entorno. ¿Cuán importante? Hoy en día, en plena pandemia, ya ponentes anteriores decían, antes de la pandemia cuestionábamos la presencia de muchos médicos, ¿no? Especialistas en salud que atiendan. Hoy los necesitamos. Tras la presencia de la pandemia, y ya algunos ponentes decían que no creo que sea la única situación de incertidumbre que nosotros vivamos en la humanidad. Van a haber muchas más. Estemos alertas, preparados para que todo profesional pueda tener una relectura del entorno, de la sociedad. Esto va a permitir generar propuestas para resolver problemas, desafíos y transformar la realidad. Por supuesto que son la base de una sociedad democrática que favorece una ciudadanía plena. Y el mejoramiento del juicio y el enlace entre pensamiento y acción son fundamentales. Y la aplicación de criterios múltiples que permiten valorar la opinión de otros, al mismo tiempo aceptar las aproximaciones contextuales hasta lograr la autorregulación demostrando autonomía y objetividad en las decisiones, es fundamental en el desarrollo de esta competencia, de este pensamiento crítico reflexivo, básicamente en educación superior. Pero creo que en todos los niveles, no solamente en educación superior, en todos los niveles educativos. Y aquí permítanme analizar justamente el pensamiento crítico reflexivo en esta educación superior. Una educación superior que tiene el desafío y el deber social de desarrollar el pensamiento crítico reflexivo de sus estudiantes para que este estudiante, este futuro profesional, no solo evalúe y emita juicios sensatos sobre la abrumadora cantidad de información, sino que sea un profesional capaz de actuar de manera activa y crítica para transformar el contexto. Definitivamente para transformar el contexto en beneficio de los demás, del otro, ¿no? Y este contexto está caracterizado hoy en día por trastornos sociales, volatilidad económica, competencia global, cambios acelerados, como la propia pandemia, que el día de hoy nos tiene aquí congregados, por ejemplo. ¿Cómo respondemos a estas situaciones de desafíos, a estas situaciones de nuevos retos? Y en esta línea reflexiva quisiera presentar justamente las reflexiones y las revisiones sobre pensar en ese profesional crítico reflexivo. Y aquí me permiten precisar los aportes justamente de Dewey. Dewey, en el año de 1998, aludía a una reflexión desde lo pedagógico, que es importante la formación de pensadores críticos que deben orientarse por el camino de 2 aspectos. Las disposiciones o las disposicionales, que son las actitudes, y la lectura de la realidad a partir de la experiencia. Por eso hablamos de una praxis en esa propuesta del pensamiento reflexivo de John Dewey. La experiencia es fundamental. Para ello, John Dewey nos habla de 2 etapas o 2 momentos. Una etapa prereflexiva, donde se genera interrogantes sobre las problemáticas o la situación analizada. Normalmente los maestros estimulamos la curiosidad, debemos de estimular la curiosidad, estimular la actividad de pensar, estimular la actividad investigativa, que es fundamental. El día de ayer el doctor Ramiro presentaba su ponencia sobre la investigación, pero también aludía que no solo se investiga, no solamente se gesta conocimientos, ¿no? Abstractos, sino también se gesta conocimientos que desde lo concreto van a beneficiar al otro. Y también John Dewey planteaba desde una experiencia post-reflexiva, después de la reflexión, alude a las acciones necesarias para emitir justamente un juicio o plantear conclusiones a partir de procesos reflexivos y que tiene como resultado la adquisición de la experiencia. También tenemos como propuesta a Donald Schoen. Donald Schoen, que plantea bajo los aportes de John Dewey
¿sí? Justamente la afirmación de la adquisición de estos conocimientos, decía Sean, se da desde la práctica profesional, permanente, diaria, y está en función de las actividades que éste involucre. Vale decir que la práctica, el ejercicio, la praxis es fundamental. Plantean, miren, el reemplazo de una epistemología mecanizada a una epistemología transformadora, es decir, a una reflexión, no solamente en la reflexión cognitiva de ideas, sino en la reflexión en acción. Y es así que ubica a este profesional, independientemente de la carrera, arquitecto, médico, ingeniero, militar, abogado, etcétera, sea un profesional que tenga un paradigma flexible, transformador, y que esté dispuesto a responder a estas situaciones de incertidumbre, que sea creativo, que sea innovador. Es así que Donald Sean presenta justamente estos tres momentos: reflexión para la acción, reflexión en acción durante la acción y reflexión sobre la acción y sobre la reflexión en acción. La primera, que está sujeto a los amplios tipos de saberes, como los saberes previos, los cuales deben someterse a análisis y a reflexión. La segunda, que hace alusión a la reflexión sobre la acción, sobre el proceso mismo del pensar, del acto del pensar, cuestionando, revisando constantemente los saberes. Y la tercera, que es reflexión sobre la acción. Implica realizar la reflexión después de la práctica con predisposición al cambio y a la experimentación. Aquí hay algunas aproximaciones al pensamiento crítico reflexivo que pueden ser discutidas, cuestionadas, revisadas, remiradas. Es un acercamiento justamente a este perfil. Recordemos que un perfil del profesional es la descripción de competencias y capacidades requeridas para su desempeño. Aquí una aproximación, un profesional crítico reflexivo es una persona proactiva, tanto de pensamiento como de acción. Es decir, en forma razonada y reflexiva. ¿Qué cree y qué debe de hacer? ¿Cómo debe de actuar? Es analítico, de mente abierta, sistemático, inquisitivo, buscador de la verdad, juicioso, curioso, prudente, flexible, imparcial al valorar razonamientos, pero también autónomo, dialogante, que desarrolla, como Peter Facione mencionaba, procesos de autorregulación, reflexivo, resolutivo, transformador, como lo decía Paulo Freire. Considerar también aquí viene recordar los 4 principios que siguen siendo vigentes cuando uno revisa esta temática y esta teoría. Aquí presento simplemente algunas conclusiones finales ya de la presentación para que puedan ser remiradas, revisadas, para que puedan ser discutidas, repensadas. El pensamiento crítico reflexivo es una competencia esencial en la formación de todo profesional. Se fundamenta en la experiencia y en la reflexión para transformar y mejorar la realidad. En educación, se debe asumir como un objetivo explícito el desarrollo del pensamiento crítico reflexivo. Hay mucha declaración, currículum, papeles, sesiones, programas, ¿no? Aquí me permiten y me disculpan utilizar un lenguaje coloquial peruano. El papel, todo se puede escribir en el papel, ¿no? El papel lo soporta todo. Pero vamos, tiene que asumirse como un objetivo explícito el desarrollo de este pensamiento crítico, desde la investigación y como una estrategia desde la acción transformadora en los programas educativos, en todos los niveles. Y se requiere formar profesionales justamente flexibles, autónomos, que busquen permanentemente la mejora continua a través del diálogo y del encuentro con el otro. Bien, quiero culminar mi presentación presentándoles esta cita: la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar al mundo. Paulo Freire. Muchísimas gracias.